En este video analizaremos la Ley de Regulación de Teletrabajo y su impacto en la planificación de los programas de desarrollo profesional de los trabajadores salvadoreños. Y empezaremos con una definición de lo que es teletrabajo según el artículo 3 de esta misma ley, el cual nos dice: para efectos de la presente ley, se entenderá como teletrabajo una forma de desempeñar las relaciones de trabajo de carácter no presencial, total o parcial, por tiempo determinado, de manera indefinida, fuera del centro de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. Conociendo y teniendo en cuenta ahora bien lo que esta ley tiene como objetivo, pues empezaremos a brindar el origen de la ley, es decir, cuándo fue creada y cuáles son las causas de esta creación. Pues nos dice que el pasado 20 de marzo del 2020, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador aprobó el proyecto de la Ley de Regulación de Teletrabajo en El Salvador. Esta misma ley estaba en discusión desde hace aproximadamente un año y se volvió de alta importancia ante la emergencia del COVID-19, ya que mediante esta emergencia se tomaron prácticas como el aislamiento social y las compañías enviaban a sus equipos a trabajar desde casa. El fenómeno provocado por el COVID-19 ha forzado a nivel mundial a tomar nuevas prácticas laborales que, si bien alguna compañía ya aplicaba, no eran una realidad en El Salvador. Pues entrando un poco más al análisis de la ley, es importante destacar que la misma aplicaría tanto para empleados privados como públicos, siempre y cuando sus contratos de trabajo se tomen a las particularidades reguladas en la referida ley. Y comenzamos con las modalidades de trabajo, en el cual esta ley nos brinda 3 tipos de modalidades de trabajo. La primera es teletrabajos autónomos, y estos son quienes utilizan su propio domicilio o un lugar determinado para desarrollar sus actividades laborales. El segundo tipo de trabajo es teletrabajos móviles, quienes no tienen un lugar de trabajo determinado. El último tipo de trabajo es teletrabajos suplementarios, quienes desarrollan sus actividades laborales ciertos días de la semana de manera autónoma o móvil, y el resto de los días pues tienen una manera presencial dentro de la empresa. En cuanto a los horarios de trabajo, en la modalidad de teletrabajo se establecen 2 tipos de horario. El primero es teletrabajo conectado, y este es donde el empleado se encuentra permanentemente conectado y sujeto a cualquier forma de control del empleador. El segundo tipo de horario es teletrabajo desconectado, puesto que aquí el empleado presta sus servicios conectándose en los sistemas tecnológicos del empleador, pero su comunicación no es permanente ni constante, por lo que no está sujeto a una jornada de trabajo ni control de su tiempo. Sin embargo, sí está sujeto a permitir o a remitir un informe de actividades para las labores en base a sus resultados. En base a estas modalidades de trabajo podemos apreciar que la regulación aprobada es bastante flexible en cuanto a los acuerdos y a las diferentes adaptaciones que las partes puedan realizar a los contratos de trabajo, que a su vez
puedan representar significativas mejoras y ahorro de recursos. En lo relativo para las obligaciones de ambas partes, tenemos las obligaciones para el patrono. Y la primera nos dice que es reconocer el salario a los trabajadores en la forma acordada y acostumbrada. Inclusive si éste tiene algún problema con sus equipos de trabajo o con sus herramientas de trabajo. Pero éste tiene una obligación en cuanto a esto y que es reportar que su equipo de trabajo no está funcionando o que no está teniendo la función que él debería para realizar estas actividades laborales. La segunda de estas obligaciones es proveer al trabajador con los equipos, conexiones, herramientas y aplicaciones necesarias para realizar sus labores. En caso que el empleado aporte sus propios equipos, se le deberá de reconocer la depreciación. ¿Y cómo así? Podemos poner un ejemplo. Una persona que trabaja en ingeniería en sistemas dentro de una empresa, pues su herramienta básica es la computadora. Y si este empleado tiene su propia herramienta de trabajo, pues el empleador estará obligado a reconocer la depreciación de ese equipo o de esa herramienta de trabajo. La tercera de estas obligaciones es conceder licencias y pagar las prestaciones sociales en los mismos términos como si tratase de un trabajador presencial. Es decir, este empleado también tiene los mismos derechos o las mismas prestaciones que un trabajador presencial. Es decir, este tiene IS y AFP. Ahora entramos con las obligaciones para el empleado. La primera es desempeñar el trabajo convenido en la forma, tiempo y lugar autorizado. La segunda de las obligaciones para el empleado nos dice que es informar a su empleador cuando por alguna razón no pueda desempeñar sus funciones o dicho desempeño se ve interrumpido. Es decir, igual que un empleado presencial. Si este no puede llegar a la empresa, pues este debe comunicar a su empleador que puede tener problemas de salud, familiares, diligencias. El punto es avisar que éste no podrá desempeñar sus actividades por ese día. La número 3 es mantenerse a disposición del empleador durante la jornada de trabajo acordada. La cuarta obligación es conservar y restituir en buen estado al patrono los equipos proporcionados para el desarrollo de sus labores, salvo el deterioro por uso normal, caso fortuito, fuerza mayor o defectuoso fabricación. La quinta obligación es guardar secreto de toda documentación e información que se ponga a su disposición. Y por último, cuando el equipo sea provisto por el empleador, facilitar el mismo cuando sea requerido para efectos de auditoría, actualización o mantenimiento del mismo. Ahora pasaremos a hablar sobre el impacto que tiene este tipo de modalidad en el desarrollo de los trabajadores salvadoreños. Esta ley tiene un alto impacto directo en las relaciones laborales como también condiciones laborales, puesto que habilita de manera clara las posibilidades a los empleados de ejecutar sus funciones desde casa bajo ciertas condiciones. Esto permite que los trabajadores evolucionen o cambien la manera de vender su fuerza de trabajo. También brindan mayores oportunidades de empleo
o que tengan más diversidad de empleo, ya que la distancia no sería un problema en caso que haya una vacante disponible en otro departamento del país. Pero esta también puede tener un impacto negativo en el desarrollo profesional de los trabajadores. Y uno de estos puede ser que al estar realizando sus actividades laborales desde su domicilio, el trabajador estará acostumbrado a trabajar solo a su manera, o mejor dicho, implementará en sus actividades las labores con los conocimientos que ya posee, quedando limitado en adquirir nuevos conocimientos que podrían llegar a obtener de sus compañeros o superiores. Otro de los impactos negativos sería que los trabajadores se acomoden a esta modalidad y pierdan el interés de superación dentro de la empresa, es decir, que se sientan cómodos en sus puestos de trabajo y no sientan curiosidad o ambición por un puesto mayor. Y es así como terminamos de hablar acerca de esta nueva ley que rige en nuestro país.